son las pérdidas y los daños? Según la ONU, el cambio climático puede generar pérdidas y daños de valor incalculable, sobre todo en comunidades y países en vías de desarrollo. ¿A qué nos referimos con pérdidas y daños? Según Adele Thomas, científica y autora del informe del 2022 del IPCC sobre impactos, adaptación y vulnerabilidad, las pérdidas y los daños pueden definirse como las consecuencias negativas del cambio climático que suceden a pesar o a falta de las políticas de atenuación y de adaptación al cambio climático. Las pérdidas y los daños se pueden categorizar como económicos o no económicos. Los primeros son los resultados negativos a los que se les puede asignar un valor monetario. Por ejemplo, en Argentina podríamos hablar de la pérdida de ingresos procedentes de los cultivos que han acabado destruidos a causa de la sequía. Por otro lado, las pérdidas y los daños no económicos son los resultados negativos a los que no se les puede asignar un valor monetario. Por ejemplo, el trauma por haber perdido todo en un incendio forestal. La evidencia científica es clara en cuanto a que ya se han experimentado pérdidas y daños que aumentarán con el calentamiento global, que son inevitables y que se distribuyen de forma desigual, con efectos desproporcionados sobre los países en vía de desarrollo y los grupos vulnerables. El cambio climático y las pérdidas y los daños son una realidad. Por eso se necesita el compromiso por parte de nuestros gobernantes para que se lleven a cabo acuerdos financieros, gubernamentales e institucionales en todos los niveles para abordar esta problemática. Infórmate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábitos. Lo primero que hay que poder hacer para exportar es reconocer cuáles son las restricciones que te lo impiden. Obviamente hay una cantidad de regulaciones enormes. Dentro de esa cantidad de regulaciones está que Argentina, por algún misterioso motivo, considera que los dólares no son del que exporta, que los dólares son del Banco Central. Lo primero que hay que hacer es, no el 11 de diciembre, pero lo más pronto que se pueda, llegar a una situación en donde los dólares sean del exportador. Pagará impuestos, lo que sea, pero es indispensable para que la gente tenga un incentivo para seguir produciendo. Manifestar que desde el punto de vista de la libertad avanza, no solo no tenemos objeciones a que se firme el convenio, sino que consideramos que sea francamente deseable. Por supuesto que hay cosas que a alguien no le gusta, por supuesto que hay un montón de cositas que a cada uno de los participantes no le gusta, pero bueno, más o menos. Y el que está afectado va a estar muy enojado. De todos los problemas que hay, a alguien le va a doler un pie. Pero tenemos que tratar de verlo en su conjunto. Y las oportunidades para Argentina no es solamente Unión Europea, porque podemos avanzar con otros. De hecho, ya hay algunas otras organizaciones que han dicho, aunque no sea con la Unión Europea, nosotros vamos a avanzar también. Pero para Argentina podríamos avanzar con EFTA, que son los países escandinavos, y Suiza, Singapur, ASEAN, o sea, son los países asiáticos ex China y Japón. Agradeceríamos y que sea, bueno, que Alberto Fernández como presidente saliente pueda concretar el acuerdo. Tenemos que dar vuelta, como tantas otras cosas, tenemos que dar vuelta también al funcionamiento de la Cancillería. Hoy no es, primero, independientemente de la calidad de la gestión que tenga cada embajada, no es la embajada la que dice, uy, qué bueno sería exportar tapitas de botella, sino que es el sector privado el que dice, he detectado oportunidades, mis costos funcionan. Señor embajador, hay una regulación así de chiquitita que me molesta, por favor vea si usted puede trabajar en ese sentido. No son las embajadas las que tienen que armar los stands, no son las embajadas las que tienen que decidir a cuáles ferias se va, es el sector privado. Que tenga apoyo del Estado, por supuesto, pero no decisión del Estado de que vamos a esta feria y no vamos a esta otra. En la Cancillería vamos a tener dos, no tienen un nombre todavía, si agencia o alguna otra cosa, en donde el sector privado va a tener un rol absolutamente dominante para generar e incentivar todo lo que sean exportaciones. La importancia que tiene el sector industrial en la provincia hace que para la provincia de Buenos Aires la industria no sea simplemente un sector más, sino que es también su columna vertebral. Dividido por lo que ocurrió entre el año 16 y 19, el gobierno de Juntos por el Cambio, Cambiemos, el Producto Bruto Geográfico de la provincia cayó 5,5 puntos en esos 4 años acumulados
pero la principal víctima fue la industria. En esos 4 años cayó un 20% la industria. Es una de las caídas más grandes históricas de la producción industrial de la provincia de Buenos Aires y, por tanto, del país. Del 20 al 22 completo subió un 5,3%. Este año yo creo que vamos a superar lo que fue la previa a esa etapa, producto de determinadas políticas. No fue ni magia, es más, estos 4 años hubo pandemia, guerra, sequía, todo lo que quieran agregar, y recuperamos prácticamente todo lo perdido en los 4 años de políticas neoliberales de desindustrialización. Creo que hoy estamos parados en un lugar donde hay dificultades, pero hay cosas que defender. En la provincia de Buenos Aires, políticas nacionales, muchas políticas provinciales, de crédito, de infraestructura, de obra pública. Los gobiernos nacionales tienen mucha influencia porque son los que tienen los principales instrumentos de política económica. Y la provincia de Mendoza, yo creo que la provincia de Buenos Aires, me permito opinar también, son provincias que tienen una diversidad económica, no son monocultivo, monoproducción, tienen una diversidad económica muy grande y tienen la necesidad de tener orden macroeconómico, porque a la industria lo que más los perjudica es la falta de reglas de juego claras. Y las reglas de juego en general, las más importantes las pone el Estado Nacional. Y creo que tenemos que entrar en ese proceso de orden macroeconómico. Orden macroeconómico es superávit fiscal, como tuvimos en 2005, 2006, 2007, superávit comercial, como tuvimos, y ahí algunas provincias volaban, crecían por encima de lo que crecía la nación. Mendoza era una de ellas, llegó a crecer al 11%, mientras la nación creció al 7%, en aquellas tasas chinas que se hablaba en ese momento. El otro día Javier dijo que no iba a cometer un industricidio, que es una palabra novedosa, y yo quiero que ustedes tengan claro que somos conscientes de que no se llega, se tiene un norte, pero ese norte se llega a través de un sendero que tenemos que construir entre todos. El presidente electo Javier Milei va a asumir el 10 de diciembre el gobierno. Ha habido, ustedes no lo saben tal vez, pero ha habido un equipo de mucha gente trabajando durante casi 2 años y han elaborado una propuesta que va a ser enviada al Congreso de la Nación de manera inmediata. Es un proyecto de ley de reforma del Estado, de regulación, disminución de impuestos, todo lo que traba la actividad económica en la Argentina. Hay problemas coyunturales que habrá que verlos cómo se encaran. Todos sabemos la enorme deuda comercial que hay, el problema de las importaciones, todos tenemos en claro eso. Son temas que se irán resolviendo en ese sendero. Pero es importante que si tenemos claro el norte y vamos a un país donde las libertades, la desregulación sea uno de los mecanismos para salir de este Estado tan opresor, si, como decía el presidente electo, les vamos a quitar el Estado del medio y permitirles que desarrollen su actividad empresaria. A mí me decía Daniel, me dio un cartelito que me decía orador. Yo no soy orador en esta reunión, solo vengo a traer un mensaje de saludo del presidente electo de la República, pedirle disculpas por no haber podido asistir hoy pese a la invitación de Daniel y decirle que vamos a estar trabajando codo a codo para solucionar en serio, en libertad, los problemas de los argentinos. Y sigamos confiando en la democracia, porque si no somos buenos, al final del camino nos reemplazarán otros que harán el camino que nosotros no hicimos.
Antártida, un legado de soberanía, es un documental inmersivo, una experiencia inmersiva que viene a traer todo lo que es la historia de habitar un campamento antártico durante 60 días, en la cual fui invitado por la Dirección Nacional Antártico, el Instituto Antártico Argentino, para viajar y realizar tareas de patrimonio histórico sobre el Refugio Suecia. El Refugio Suecia es un refugio construido en 1902 por una exploración sueca que tiene una importancia fundamental para la Argentina porque ahí es donde invernó por primera vez el primer argentino en invernar en la Antártida, José María Sobral, y el primer argentino que hizo ciencia en la Antártida. Por el calentamiento global hay una descomposición del suelo que genera que todos los objetos originales de 1902 y 1903 salgan a superficie. Entonces también se generó una búsqueda de diferentes objetos como que fuimos encontrando, como zapatos, balas, pedazos de tela. Y todo eso yo lo que tenía que hacer era conservarlo, describirlo y separarlo para posteriormente, bueno, diferentes usos. Con esta experiencia, haber estado y vivenciando en base al trabajo 60 días en un campamento antártico, a mí se me hace de cierta forma considerarme ya un antártico. Entonces puedo traer desde otra perspectiva, quizás de una perspectiva interna e intrínseca a la Antártida, todo lo que a mí se me movió o todas las cuestiones que fueron pasando o verlas desde otro lugar. Y eso es una manera también de acercar desde un antártico lo que es la Antártida para el resto de la gente. Cuando las cosas se las conoce, se las empieza a amar, entonces cuando uno empieza a generar cierto estado de amorío con la Antártida en este sentido, genera una relación intrínseca en la cual uno quiere mostrar al resto de las personas lo que pasa ahí. Y lo que pasa ahí no es solo el trabajo de patrimonio histórico, sino también es la solidaridad de diferentes organismos, como puede ser el COCONTAR, la DNA, el Instituto Antártico, para efectuar tareas científicas, que también atraviesa toda la experiencia el trabajo de miles de científicas que año a año van a la Antártida a realizar sus trabajos. Entonces, la soberanía principalmente está planteada en esta experiencia desde un punto de vista científico, la ciencia como herramienta soberana. La muestra va a estar los miércoles, jueves y domingos de 2 a 8 de la noche en el Centro Cultural Néstor Kirchner y va a estar hasta el 17 de diciembre. No estés tan sola, hermana, en esta ciudad. Ponete en fina o la vas a quedar. Sé que buscas mucha adrenalina. No quieres drama, tú quieres vida. Y ahí vamos entrando en la noche, en la humedad, mugre, en lo que tiene que ver con la noche porteña. No estés tan sola, hermana, en esta ciudad. Ponete en fina o la vas a quedar. Sé que buscas mucha adrenalina. No quieres drama, tú quieres vida. Yo soy de familia paraguaya, argentina, brasilera y otras mezclas. Entonces toda la música siempre ha sido muy variada, sobre todo marcada por los sonidos del río Paraná y su romanticismo, su romance. Yo creo que me crió Susana porque mamá no estaba, trabajaba mucho y veía mucho. Entonces todo ese corte televisivo y esa fantasía que decía, ¿eso será Buenos Aires para mí? Se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón. El tango me recibió en la ciudad de Buenos Aires. Yo quería bailar y en Misiones no me animaba, corría riesgo y empecé a ir a una milonga y ahí empecé a escuchar el tango y eso de a poco me fue ablandando, me fue permitiendo llorar y hacerme cargo de las violencias que recibí y del dolor que eso me trajo. Entonces, creo que eso fue lo más potente, que esas melodías, esos violines, esos bandoneones me fueron calando hondo a tal punto de yo querer expresarme no solamente con el cuerpo como bailarina, sino de empezar a ponerle voz. Yo usé el tango como excusa para expresarme y poder ir hablando en cada momento. Cuando comencé 10 años atrás cantando tango, tenía ganas de mostrarle al mundo que yo también me podía enamorar. Al aire libre, como dice un tango de Héctor Negro. Y estaba con esas ganas de contar que era el amor posible. Y después vino la desilusión del amor y del sistema amor. Y eso también había algo en el tango que obviamente nosotras las disidencias en la música popular tenemos que ir hurgando en qué letra nos encontramos y dónde algo que es un poquitito ambiguo de algún autor podemos encarnar ahí. Post Cringe es lo nuevo que voy a lanzar ahora y son 6 temas en clave techno pop y algunas
mixturas, porque eso podría decir que se trata mi trabajo de mixturas, de otros sonidos y otras letras, pero que invita a bailar la tristeza, a moverse después del duelo y a encontrar en el movimiento una potencia, pero sobre todo en las hermanas, en las amigas, en lo ritualesco, en la fantasía y la magia, pero la magia travesti, ¿no? La magia nuestra. Ayer me preguntaba Diana Surco qué era la muerte para las personas trans. Súper fuerte. Y yo digo, es una compañera con la cual una tiene que negociar. Y eso lo aprendí transitando Vamos Nina, donde la intención es ir a ganarle de prepo la muerte y llevarte a tu amiga antes que se la lleven. Y es ese poder, no poder, intentarlo. Dice, no llores hermana, no tembles, no tengas miedo de morir. Los vivos oyen a sus muertos y hoy por fin nos van a oír. También ahí aparece esa contradicción que es decir, y no quiero morir, pero va a pasar. Entonces, ante ese hecho, yo me paro como una buena traba y me hago cargo, inflo el pecho, saco las tetas y digo con orgullo, moriré en Buenos Aires, será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir. Flotará en mi silencio la mufa perfumada de aquel verso que yo nunca te pude decir. Y allá, por la Plaza Francia, como sombras fugadas de un cansado ballet, se miran los recuerdos por una calle blanca en puntitas de pie. ¿Cómo vas a dejar el tango después de eso? No se puede. The state of the global climate in 2023 is stark and clear. Things are moving so fast that a full month before the end of the year, we can already declare that 2023 is the hottest year recorded in human history. Sea levels have reached record highs and the rise is accelerating. Sea surface temperatures have reached a record high, and sea ice levels in Antarctica have hit a record low. We are living through climate collapse in real time, and the impact is devastating. This year has seen communities around the world pounded by fires, floods, and searing temperatures. Record global heating should send shivers down the spines of world leaders, and it should trigger them to act. Developed countries must honor the promise to deliver $100 billion a year in climate finance, and they must present a clear plan showing how they will make good on their commitment to double adaptation finance by 2025 as a first step to ensure at least half of all climate finance goes to adaptation. Today's report shows we are in deep trouble. Leaders must get us out of it, starting at COP28. If we do not signal the terminal decline of the fossil fuel era as we know it, we welcome our own terminal decline. And we choose to pay with people's lives. I know there are strong views about the idea of including language on fossil fuels and renewables in the negotiated text. We collectively have the power to do something unprecedented. In fact, we have no choice but to go the very unconventional way. I ask you all to work together. The next 2 weeks will not be easy. Let's remember, our task is not only about negotiating text or putting words on paper. It is about improving lives. It is about people. I invite the COP to adopt the draft decision contained in document FCCC/CP
2023/L.1. Hearing no objections, it is so decided. I congratulate parties for this historic decision. This sends a positive signal of momentum to the world and to our work here. Tranquilidad a los familiares y a toda la gente que estaba en este hospital, en Santa Lucía. Están todos bien, no tenemos ningún quemado. Hemos suministrado un poco de oxígeno a 4 pacientes que están de alta, no los vamos a trasladar. Hemos hecho una evacuación con bomberos de la ciudad de 3 pacientes que estaban en quirófano, 2 de ellos posquirúrgicos, así que tranquilos, se han despertado en la ambulancia, lo hemos trasladado 2 al Ramos Mejía y uno que estaba a punto de operarse, que va a tener que volver cuando se pueda operar, al Durán. Pero el resto, llevemos tranquilidad porque están todos bien, se hizo un operativo rápido, con bomberos, y la situación está absolutamente controlada. Había mucha gente de consultorio en la guardia, pero se hizo una evacuación controlada y con tranquilidad. Fuimos convocados por un incendio en un entrepiso, en lo que sería un depósito en desuso de materiales. Se trabajó rápidamente con la línea de la primera dotación que arribó del BEFER de Policía Federal y bomberos de la ciudad, grupo de rescate, como así también la primera dotación de Estación 2 Patricios colaboraron con la evacuación. El incendio ya está controlado, estamos empezando a hacer todo lo que es la parte de investigaciones, que lo va a realizar la Oficina de Investigación de Incendios y Explosiones del Cuerpo de Bomberos. Solo tuvimos afectación en un ambiente de que medía 6x4 y 2,80 de alto, solamente en esa parte, así que se va solamente circunscribir ahí, así que con el correr de las horas vamos a ver qué es lo que disponen los directivos del hospital, pero volverían. El humo subió rápidamente al tercer piso, que es nuestro quirófano, y se evacuaron todos los pacientes. 3 pacientes fueron al Ramos Mejía, porque había bastante humo, y un paciente solo que estaba con anestesia general fue el que vino el doctor Crescenti, gracias a Dios, y se lo llevaron al hospital Ramos Mejía, ¿sí? Para que hagan toda la recuperación anestésica. Todos están bien los pacientes, se lo llevaron porque había humo, nada más, pero están todos en condiciones. Es un tramo importante porque conecta desde la Ruta 14 hasta la ciudad de Villaguay, son 100 kilómetros donde se va a poder transitar de manera muy segura, donde va a facilitarle la vida a muchos vecinos que transitan entre las ciudades de Villaguay, San Salvador, Jubileo, conectando con la Ruta 14. Por otro lado, está próximo a inaugurarse dentro de muy poco el otro tramo que va hasta Las Tunas, con lo cual llegaría hasta el kilómetro 75 de la Ruta 18, que falta solamente demarcar y colocar la cartelería, o sea que está prácticamente terminado y tiene un muy buen grado de avance el último tramo que es llegando hasta Paraná. Así que muy pronto se podrá estar conectado íntegramente de costa a costa, con lo cual se da un paso realmente muy importante. En Entre Ríos, en estos últimos 4 años, empezamos y terminamos 400 obras. Y hay 230 obras que están en ejecución y que presupuestariamente están para continuarse. Si tomamos aquí el hospital de Villaguay, la obra ya está adjudicada y vamos a estar pagando el anticipo, con lo cual estaría comenzando las obras. Y yo siempre creo que hay políticas públicas, porque las obras no son de ninguna gestión, las obras son de la gente. Las empieza una gestión, tiene que continuarla la que viene y así sucesivamente. Cuando yo asumí como gobernador, inauguramos la escuela 10. Yo hacía poquito que estaba, la había hecho la gestión anterior. Ahora me tocó inaugurar esta escuela, que la empezamos y la terminamos, y hay otras escuelas que las empezó mi gestión y que la va a tener que inaugurar la gestión que viene. Creo que es importante que la obra pública no se pare, porque la obra pública genera calidad de vida para los vecinos, pero también genera empleo. Y es muy importante porque son muchos trabajadores de la construcción que viven del trabajo que da la obra pública. Ahora vamos a ir a recorrer 40 viviendas del Sindicato de Empleados de Comercio aquí cerquita, que están casi terminadas, están un 95%. Por cada vivienda hay un trabajador y medio, o sea que en este barrio trabajaron 60 personas.
vaya si es importante. Y son empresas de la zona las que trabajan, como la que hizo esta escuela. Y esto es lo que genera la obra pública. Por eso uno ve con preocupación cuando dice que no va a haber más la obra pública, que es cosa de privado. Yo creo que la obra pública es una cosa de Estado. En nuestros compromisos anuales llegamos a sumar a lo largo de estos años 150 compromisos, que hoy tenemos un nivel de cumplimiento de arriba del 90%, que es un logro enorme a lo largo de toda la ciudad, ¿no? Y esto fue posible gracias a este gran equipo del gobierno de la ciudad que tenemos. Siempre primero la educación, ¿no? Porque la educación de calidad es la mejor y la única herramienta para igualar oportunidades, para que todos tengan oportunidades en base al mérito y el esfuerzo, independientemente de dónde hayan nacido. Siempre fue nuestra prioridad, por eso encaramos una transformación educativa muy, muy ambiciosa en la Ciudad de Buenos Aires. Nos comprometimos con la infraestructura y cumplimos. Construimos las 54 escuelas que dijimos, 30 de ellas con jardín de 3. Eso sumó 9.000 vacantes al sistema. Hoy todas las escuelas tienen secundaria del futuro. Empezamos con inglés de primer grado y ya hoy tenemos las primeras 19 escuelas bilingües en la ciudad y seguimos sumando. Hicimos algo histórico, que es crear la policía de la ciudad a partir del traspaso. Hoy tenemos 26.000 efectivos en la calle, capacitados, entrenados y bien equipados. Hoy el 75% de la ciudad está vigilada por cámaras. Tenemos 7 nuevas comisarías, renovamos toda la flota automotor, 500 autos, 218 camionetas, más de 250 motos nuevas. Hoy, como decía Felipe, Buenos Aires es la capital más segura en términos de crímenes de Latinoamérica, la tasa de crimen más baja de todas. Iniciamos un proceso de integración que ya llevamos un poquito más de la mitad de los barrios, de la gente que vive en los barrios humildes de la ciudad, nunca se había hecho. Estamos integrando 7 barrios, 17.000 viviendas nuevas, remodelamos muchas otras, hay polos educativos, escuelas, centros de salud, presencia de la policía, empresas privadas en los barrios humildes, espacios públicos con la misma calidad que en el resto de la ciudad. O sea, nos comprometimos a que los vecinos de los barrios populares accedan a servicios y cumplimos. Tenemos el menor nivel de deuda de los últimos 10 años, tenemos déficit cero por segundo año consecutivo, cumplimos con la baja de impuestos y además de eso, antes de terminar, creamos un fondo anticíclico, que es el primero en la historia de la ciudad. Tiene 350 millones de dólares que surgen del ahorro, que solo se pueden usar en casos de emergencias. En tiempos donde la contaminación ambiental avanza y el combustible escasea, la movilidad urbana sostenible se volvió una preocupación central para las grandes ciudades europeas y también para las pequeñas. Esto no escapa a la Ciudad del Vaticano, que se propuso reemplazar su flota automotriz, compuesta por autos a combustión de distintas marcas, por vehículos 100% eléctricos. Para eso, firmó un acuerdo con el grupo Volkswagen, la automotriz alemana, que le permitiría sustituir gradualmente los vehículos de propiedad estatal. La renovación ya está en proceso y al momento el Papa Francisco recibió personalmente las llaves de 2 vehículos y se espera que a comienzos del año que viene se le entreguen 40 más. Pero, ¿qué pasará con el Papamóvil y el resto de los autos que actualmente se utilizan? ¿Cómo va a ser esta transición y cuál es el objetivo? Mucho antes de anunciar este proyecto, en mayo de 2021, en plena cuarentena del coronavirus, Henrik Fisker, un diseñador de autos de origen danés, presentó al Papa el primer boceto de un vehículo papal 100% eléctrico. El popular Papamóvil sería reemplazado en 2022 por el Fisker Ocean, un auto que además de tener motor eléctrico, iba a estar equipado con desechos reciclados del océano. También contaría con una cúpula de cristal blindado para que el Santo Padre pudiera ver y saludar a los fieles. El Papa Francisco aprobó el nuevo Papamóvil en una audiencia privada junto con el matrimonio fundador de la firma, pero la producción del Fisker Ocean se demoró, quedó como un pendiente y nunca llegó a la Santa Sede. Ahora Volkswagen es la compañía que va a renovar todas las unidades a combustión del Vaticano. Los autos reemplazados van a ser vendidos, en su gran mayoría, y otros guardados para ser exhibidos en el Museo de la Santa Sede. La automotriz alemana Volkswagen, que pretende convertirse en una empresa con 0 emisiones de carbono para 2050, es el principal socio estratégico del Vaticano en esta transición.
entregará varias versiones de la familia ID, la línea eléctrica de la automotriz alemana, que es la versión más pequeña de sus autos eléctricos, y está equipada con baterías de 77 kW que le permite alcanzar una autonomía de más de 550 kilómetros. El programa de conversión ecológica que le da marco a esta iniciativa de movilidad sostenible no solo se alinea con el compromiso y los valores de cuidado promovidos por el Papa, sino que son un paso más en la puesta en práctica de las encíclicas Laudato Si y Laudate Deum, los documentos de la Iglesia que abordan el cuidado de la creación. Questa enciclica è rivolta a tutti. Preghiamo perché tutti possano ricevere il suo messaggio e crescere nella responsabilità verso la casa comune que Dios ci ha affidato a tutti. En más de una ocasión, el Papa insistió en la necesidad de actuar con urgencia para afrontar como familia de naciones el cuidado de la naturaleza para que ella cuide de nosotros. Con este nuevo plan, el Vaticano se está convirtiendo en uno de los primeros estados del mundo en llevar a cabo la electrificación total de sus autos, con una meta clara: alcanzar la carbono neutralidad para 2030. La discusión está sobre la mesa hace ya mucho tiempo. Solo queda ver quiénes siguen el ejemplo. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. I pray with all my heart that COP28 will be another critical turning point towards genuine transformational action at a time when already, as scientists have been warning for so long, we are seeing alarming tipping points being reached. يسرني الإعلان عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، والذي تم تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة. كذلك يهدف الصندوق إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030. Nosotros somos calígrafas, nosotros nos dedicamos a la escritura de letras a mano y bueno, trabajamos con estilos históricos, generalmente europeos, ¿sí? Desde la Edad Media hasta ahora, y bueno, y tenemos nuestra versión como contemporánea, interpretación de esos estilos, a veces aplicado al diseño, a veces al arte del libro, bueno, en general siempre es manual nuestro trabajo, ¿no? Creo que todos se sienten propietarios del patrimonio de la letra manual. Entonces yo creo que condensa nuestra historia, es un código que todos tenemos en común y en realidad la letra manual estimula el pensamiento ligado, la reflexión. Esto está relacionado directamente con el libro, era la manera en que quedaban los conocimientos o cualquier cosa que quisieran dejar sentado, la forma era escribiéndolo. La caligrafía son los estilos históricos, ¿no? Una interpretación moderna ya no sería caligrafía, sino que es una referencia directamente a lo histórico. Así que bueno, esa es la base y también ese es nuestro material de estudio, los manuscritos antiguos. O sea, nosotros no estudiamos interpretaciones capaz de otros calígrafos, sino que vamos directamente a la fuente. Hay libros que no son reemplazables porque tienen un valor patrimonial que no se encuentra en el mercado, o
por ejemplo, los ejemplares que pertenecen a colecciones de artistas o de escritores tienen el valor agregado de todo lo que es la información que ellos mismos fueron, las marginales, todo lo que fueron escribiendo, y que eso es irrecuperable, no es lo mismo que un ejemplar nuevo. Entonces, bueno, lo que se trata siempre es de intervenir lo que tiene valor patrimonial. El libro es una estructura y cada libro tiene una estructura diferente. O sea, en este caso es un libro de tapas duras y este otro que tengo acá que estoy trabajando es un libro de tapas flexibles. Cada cual va a presentar distintos tipos de deterioro y en función de los deterioros que presenta son las acciones interventivas que se realizan sobre ellos. La idea cuando se interviene un libro es la mínima intervención, pero devolverle su funcionalidad. O sea, que el libro pueda ser consultado sin ningún problema. Las tapas se desprendieron, el cuero está, como se ve, bastante deteriorado, y lo mismo sucede con el lomo, que está adherido al lomo del bloque de texto. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos que desprender este lomo para volver a rearmar las tapas. Entonces, para que al desprenderlo, porque tenemos que hacer una acción mecánica, este lomo no se nos rompa y poder conservarlo como original, lo velamos con un papel Japón. Esta máquina que vemos acá es una prensa sacapruebas que se utilizaba antiguamente en las imprentas para sacar una prueba de galera. ¿Qué significa eso? Que antes, para armar, por ejemplo, una página de un libro, armaban una prueba acá, se imprimía esa prueba y si había que hacer alguna corrección, se hacía la corrección necesaria y después se pasaba a imprimir masivamente. Por eso esta prensa es una prensa sacapruebas. Bueno, yo considero que esto tiene mucha riqueza por el hecho de poder rescatar eso, ¿sí? Sobre todo porque es manual, ¿sí? Poder rescatar ese oficio también y poder rescatar todo este material que se fue perdiendo con el tiempo.